el sistema de baja presión que ayer le comentábamos a través de la presente emisión llegó este viernes a las costas de Centroamérica, por lo que provocará durante el fin de semana el ingreso de humedad y lluvia constante a nuestro país. Le tenemos más detalles. Conred y el INSIBUME mantienen monitoreo a un sistema de baja presión que, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, está ubicado al noreste de Nicaragua. El fenómeno podría desarrollarse lentamente mientras se desplaza sobre el Golfo de Honduras este viernes 3 de septiembre. Posteriormente se prevé una trayectoria sobre el sureste del Golfo de México durante el sábado 4 y domingo 5 de septiembre, lo que va a provocar aumento de humedad, lluvia y tormentas eléctricas en la región centroamericana y sur mexicano. Por lo tanto, se mantiene comunicación constante con delegados regionales y departamentales de la Conred con el fin de establecer lineamientos para realizar acciones de coordinación y respuesta, permitiendo salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Ante la amenaza por fuertes lluvias, es importante contar con plan familiar de respuesta, mochila de las 72 horas, kit de emergencia para mascotas, aléjese de laderas de ríos, de la zona volcánica de los Lajares y también de sectores vulnerables de deslaves, derrumbes e inundaciones. El Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud confirma la llegada de la variante Mu a nuestro país del COVID-19. Escuchamos. El Laboratorio Nacional de Salud confirmó este jueves la presencia de la variante SARS-CoV-2 Mu en el país, que fue detectada por primera vez en Colombia en enero de 2021. La confirmación para el territorio nacional se dio en muestras tomadas a 2 mujeres de 19 y 25 años originarias de la capital. El informe amplió que se siguen registrando casos de variantes Delta y Gamma. La toma de muestras se realizó entre el 22 de junio y el 6 de agosto. Con Mu se confirman ya 4 variantes del COVID-19 en Guatemala, en más de 70 pacientes confirmados. La Organización Mundial de la Salud ha puesto bajo vigilancia esta variante del coronavirus que podría ser capaz de contagiar a pesar de las vacunas. Bautizada Mu, siguiendo su política de nombrar las variantes en función del alfabeto griego y no por su expansión geográfica, la variante B1621 se detectó por primera vez en Colombia a principios de año. Esta es una variante de interés bajo vigilancia porque sus mutaciones indican un potencial de escape inmune, es decir, que pueden desafiar las vacunas. La variante ha aparecido desde entonces en brotes esporádicos en América del Sur y en Europa. Su prevalencia global es mínima, de en torno a un 0.1%, pero es importante que en Ecuador tiene el 13% y en Colombia el 39%. La organización dependiente de Naciones Unidas subraya que se necesitan más estudios para comprender mejor sus características y su circulación conjunta con la omnipresente variante Delta. Por el momento, el SARS-CoV-19, variante Mu, es tratada igual que los otros contagios, pero la preocupación surge porque la intensidad de sus dolencias es mayor y porque aparece aún en pacientes ya inmunizados. Y a criterio de Edwin Calwa, Guatemala podría generar su propia variante del COVID-19. Lo que estamos tratando de hacer en este caso es tratar de evitar al máximo de que una persona, digamos, tenga una situación de una nueva variante debido a esta cantidad de contagios que se han visualizado en los escenarios que tenemos. Si son cientos de miles de personas que se están contagiando, va a existir en algún momento dado una mutación que vaya a ser guatemalteca. De esta forma, se da la mutación del COVID-19. En este caso, lo que se va ajustando son órdenes, letras que equivalen a químicos que la componen. Entonces va cambiando el orden, hasta el punto donde descifra cómo pueden ser eficientemente y entonces vuelve a entrar. Y cuando logra descifrar, sufre una modificación en este virus en cuanto a su conformación genética. En más información, se espera que la próxima semana inicie el recorrido de casa en casa para poder realizar hisopados y también la vacunación, además de entrega de kits para atención domiciliar. Tenemos los detalles. El Ministerio de Salud Pública, que es el rector de todo este proyecto, ya están ellos en reuniones, estamos esperando que ellos terminen de definir cuáles van a ser la metodología y las áreas que se van a apoyar. Sé que va a ser en todo el territorio nacional, o esa es la idea, extender este servicio de vacunación de casa en casa a todo el territorio nacional. Sin embargo, ellos van a sectorizar y determinar cuáles van a tener prioridad para iniciar como un plan piloto.
Nosotros vamos a apoyar dentro de nuestras capacidades, como lo hemos hecho en los puestos de vacunación, con personal de vacunadores. En algún momento podría ser también con personal que lleve los datos de registro. El Ministerio de Salud Pública continúa siendo responsable de la administración como tal de las vacunas, qué vacunas se lleva, cuántas y sobre todo de conservar la cadena de frío de estas vacunas. Estamos esperando únicamente la orden y vamos a iniciar entonces las operaciones cuando lo determine ya el Ministerio de Salud. Los centros de vacunación, sobre todo estos que tienen horario nocturno, van a estar cerrando a partir del día de mañana hasta las 6 de la tarde. Podría ser en algún momento que se considere ese mismo personal o el que tendría el turno de cierre por la noche para apoyar en estas jornadas de vacunación de casa en casa. Estamos hablando, solo aquí en la región metropolitana estaríamos hablando aproximadamente de 200 elementos que estarían apoyando. Podría ser más dependiendo de las necesidades, pero estamos tratando de mantener un número balanceado porque no dejamos de atender a las personas en los otros puestos durante el día. Hoy nuestra compañera Luisa Velázquez nos trae la historia urbana de los vendedores de banderas en época de pandemia y de independencia. Adelante con la historia. Las banderas son un símbolo que identifican a los guatemaltecos con nuestro país. A pesar de los problemas que se están atravesando a nivel mundial, muchas personas se han acercado a los diferentes puestos donde están vendiendo estas banderas para poder tener algo que les muestre el patriotismo y el amor que sienten por nuestro país. Aquí estamos ya con las banderitas, tenemos diferentes tamañitos, ¿verdad? Y diferentes precios también. ¿Cuáles son los precios que están manejando? Pues tenemos así de las grandes, tenemos así como están estas del pabellón, que están ahí más grandes, 150 más grandes, ¿verdad? Tenemos de 100, de 75, de 50 y tenemos de las pequeñas que están aquí. Tenemos dos pequeñas que están a 3x5, tenemos esas medianas que están a 3x10, tenemos dos para los carros, ¿verdad? Que salen a 5 quetzalitos, tenemos más grandes que salen a 10 quetzales. Los precios que se manejan son diversos y muchas personas se han acercado a comprar una bandera para llevarla a los más pequeños del hogar. Y cuéntenos, muchas personas se acercan y les dicen que van a comprar sus banderas a pesar de que no van a haber ningún tipo de festividad por la pandemia. Como digo siempre, como así dicen mucho, ¿verdad? A pesar que la pandemia ahí que también ha afectado un poquito, pero no es así que digan los clientes, no, por la pandemia no vamos a comprar, no, siempre ellos vienen a comprar para los carritos, para donar sus casas y para darles a sus nietecitas, a los hijos también, ¿verdad? Así dicen ellos, vengo a comprar mi banderita y para mis sobrinitos, para mis nietecitos que estén ahí jugando, ¿verdad? Y es de esta manera que durante el mes de septiembre muchas personas demuestran su patriotismo. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el Noticiero de los Guatemaltecos, Luisa Velázquez. Esta mañana fue publicado en el Diario de Centroamérica el estado de calamidad para combatir la propagación del COVID-19 en nuestro país. Esta mañana fue publicado el decreto gubernativo número 8-2021 que declara estado de calamidad pública en todo el territorio nacional derivado de la pandemia del COVID-19. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del decreto gubernativo. Estado de calamidad, acciones, plan de vacunación masivo. Se garantiza la disponibilidad de las vacunas autorizadas para su uso de emergencia. 2. Pruebas de diagnóstico. Implementar puestos en áreas estratégicas para las distintas pruebas de laboratorio accesibles a la población de forma rápida, gratuita y sin restricción de cantidad máxima diaria. Restricción de movilidad. Se limita la libertad de locomoción entre las 20 horas del día a las 4 horas del día siguiente. La presente disposición estará vigente del sábado 4 de septiembre de 2021 a las 20 horas al viernes 1 de octubre de 2021 a las 24 horas en todo el territorio nacional. A las personas que incumplan con el decreto gubernativo y las disposiciones presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. Se exceptúan de las restricciones a diputados del Congreso de la República en el desarrollo de sus funciones legislativas y de fiscalización, personal y transporte del sistema de administración de justicia, vehículos de cuerpos de seguridad del Ejército de Guatemala, empresas de seguridad privada, transporte de valores y Conred, personal y vehículos como ambulancias, cuerpos de socorro, de hospitales públicos y privados, del ICS, Cruz Roja de Guatemala y entidades privadas prestadoras de servicios de salud, personal internacional y los vehículos con placa de circulación o identificación diplomática o de misión internacional, personal que se conduce en vehículos con placas oficiales de gobierno, personal de los medios de comunicación. Prohibiciones. Se prohíben o suspenden toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos.
Se limitan las concentraciones de personas. Se exceptúa de esta disposición las manifestaciones públicas cuando se lleven a cabo con la notificación debida, cumpliendo con las medidas sanitarias y que garanticen la libertad de locomoción de terceros. Transparencia y eficacia en las adquisiciones. Se autoriza al Ministerio de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la compra o contratación de bienes, obras de ampliación y acondicionamiento de hospitales en funcionamiento, servicios y suministros, exclusivamente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Para asegurar la transparencia, publicidad y fiscalización de las compras y contrataciones realizadas al amparo del estado de calamidad, el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, garantizará la consulta pública y gratuita de la información. Listado de bienes, servicios y suministros requeridos por el Ministerio de Salud. 1. Contratación de recurso humano. 2. Medicamentos. 3. Equipo hospitalario. 4. Insumos de laboratorio. 5. Servicios hospitalarios. 6. Equipo médico quirúrgico. 7. Fórmulas. 8. Equipo de protección personal. 9. Servicios de publicidad. Donaciones. Se declaran exentas de todos los impuestos de importación y del impuesto del valor agregado, IVA, y derechos arancelarios a la importación vinculadas a la prevención y atención del COVID-19. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que asigne los espacios presupuestarios para atender esta calamidad y traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto. La Contraloría General de Cuentas deberá efectuar las acciones de verificación y fiscalización de los procesos de compras y contrataciones que garanticen transparencia. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia inmediatamente. En el Congreso de la República ya fue recibido el decreto en donde se ha convocado una reunión extraordinaria para mañana sábado. Karen Juárez nos tiene la información. Que ya ingresó la notificación sobre el estado de calamidad que daba a conocer precisamente ayer por la noche el presidente de la República, Alejandro Yamatei, donde es importante mencionar que dentro de los puntos que contiene este estado de calamidad en cuanto a las disposiciones está la restricción de reuniones que aglomeran personas, también el toque de queda de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día, algunas estrategias de detección y vacunación en comunidades, también la vacunación para la contención fundamental y reducir los casos de COVID-19 que se han visto en incremento durante las últimas semanas en el país y asimismo otras acciones en apoyo al Ministerio de Salud. Es importante mencionar que ya el Congreso de la República ha recibido esta notificación sobre el estado de calamidad y el procedimiento siguiente es que se convoque a una sesión ordinaria para que el Pleno pueda conocerlo y sea aprobado de urgencia nacional o por medio de 3 lecturas, situación que ya ha ocurrido porque ya se ha enviado una convocatoria a los diputados del Congreso de la República para que se reúnan este sábado a las 2 de la tarde a conocer esta notificación sobre el estado de calamidad. Hace algunos momentos se nos ha compartido esta convocatoria que confirma que se ha recibido esta notificación y asimismo la reunión que se estará realizando este sábado a las 14 horas para que de acuerdo a los procedimientos que están establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Congreso pueda dar seguimiento a esta notificación, a este estado de calamidad que se ha enviado por parte del Ejecutivo y se proceda a conocer para ratificar, modificar o improbar y todo este procedimiento que ya hemos visto hace algunas semanas incluso con el estado de calamidad pasado. Así es que esta es la información desde el Congreso de la República. Gracias, Karen, por esa información. Recuerden que nuestros compañeros estarán dando cobertura el día de mañana, por lo que le invitamos a estar pendiente de las redes sociales de Noti7. Si entra en vigencia el toque de queda, los transportistas extraurbanos pedirán salvoconducto para poder seguir operando en horario restringido. Daniel Collín nos habla al respecto. Gracias por el cambio, compañeros, allá en estudios. Y es que miembros de la gremial de transporte extraurbano Gretexpa se pronunciaron en torno a las nuevas medidas para contener el COVID-19 y que incluyen un toque de queda. Han detallado que se podría estar afectando a cerca de 500.000 de personas que utilizan el transporte extraurbano de rutas largas diariamente. Un mes sin operación en el horario de restricción afectaría el pago de impuestos. Estamos claros que hay que privilegiar la salud, hay que privilegiar la vida, pero económicamente también se tiene que hacer un balance que permita que la economía nacional pueda seguir funcionando.
Nosotros, a todos los pasajeros que les prestamos servicio, se ve más encarecido el poder transportarse. Esto les va a significar a ellos una noche más de hospedaje, más gastos de alimentación, etcétera. Y en el peor de los casos, no salir. Con esta restricción de horario que es aún mayor y el tiempo que se tiene previsto para el mes, calculamos nosotros que fácilmente vamos a llegar al 500,000 de personas que van a salir afectadas. A nivel nacional, sí. Tenemos que tomar en cuenta que son más de 24,000 unidades de buses, más microbuses, más el servicio que presta el urbano a nivel del interior de la República. Entonces, sumados todos, somos más de 50,000 unidades que prácticamente van a estar varadas desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso definitivamente va a impactar en la economía de todos y se puede ver reflejado también en el pago de los impuestos. Por lo que este día se estará presentando un requerimiento para que se les otorgue un salvoconducto a todas aquellas líneas que cumplen con los requisitos de la Dirección General de Transporte para que puedan circular sin afectar a un buen número de ciudadanos. Con este reporte e imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Tenemos más información ahora de carácter deportivo. El juego de fogueo entre Guatemala y Nicaragua de la semana próxima cambió de horario. Escuche a continuación los detalles. Debido a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de Guatemala, la Federación Nacional de Fútbol se vio obligada a realizar un cambio en el horario del juego amistoso pactado contra la selección de Nicaragua el próximo miércoles 8 de septiembre en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. El nuevo horario será a las 13 horas y ya no a las 15 horas como estaba previsto del mismo día. La idea principal era utilizar el nuevo alumbrado en el Estadio Pensativo, pero el mismo no estaba autorizado para juegos oficiales, de tal manera que se cambió el horario para las 3 de la tarde. Luego, debido al toque de queda que iniciará a las 20 horas este próximo sábado 4 de septiembre, se debió cambiar para no afectar el regreso de los representativos nacionales a sus hoteles de concentración, al igual que todo el personal de logística de la Federación de Fútbol de Guatemala. Estamos de regreso en Noticiete con más información de carácter nacional. La Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional la prisión para personas que cometan delitos contra la administración pública. La Corte de Constitucionalidad informa que el 2 de septiembre, en el planteamiento de inconstitucionalidad promovido por Julio García Merlos García en contra del inciso 7 del artículo 51 del Código Penal, el tribunal determinó acoger parcialmente la solicitud, declarando inconstitucional el contenido de la frase "a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia". El sustento de la decisión se realizó en atención a la reiterada jurisprudencia de la Corte, por lo que a la luz del contenido del artículo 44 de la Constitución Política de la República, toda norma, no importando su naturaleza, debe en su contenido observar el parámetro de razonabilidad y que aquellas que al confrontar disposiciones, principios y valores del texto supremo, por no observar el parámetro deben resultar expulsadas del ordenamiento jurídico. En tales términos, existen una serie de tipos penales que escapan del ámbito propio de la corrupción y que aún con ello mantenían a la luz del apartado confrontado. Una prohibición de aplicación de la conmuta, entre los que se cuentan el delito de desobediencia, el abandono del cargo o la omisión de auxilio, entre muchos otros citados, en algunos en la sentencia, y que la norma que se determinó contraria a la Constitución estableció una prohibición total para aplicar a todos los condenados por haber atentado contra la administración pública o la administración de la justicia, sin aludir si se trata de particulares, personas en ejercicio de función pública o si en todo caso han cometido o no actos de corrupción. Tal condición atenta de manera directa contra la razonabilidad como parámetro de control constitucional, pues la norma desde su naturaleza restrictiva no sigue el adecuado medio para la consecución de su fin. En este caso, sería el de establecer una política que impida que a aquellos funcionarios o empleados públicos que hubieran cometido actos de corrupción se les impida el acceso a la conmuta. Como tribunal, no puede establecerse una justicia constitucional selectiva que atienda a sectores particulares, dejando al lado la protección de características de universalidad de los citados derechos. Corresponde a todas las personas por igual.
La decisión del tribunal tuvo en cuenta, como quedó plasmado en las consideraciones relacionadas al efecto, en particular para desestimar las argumentaciones vertidas relacionadas con la eventual prisión de los funcionarios condenados por ilícitos relacionados con la función pública y la administración de justicia, que en todo caso, la conmuta es una facultad discrecional del juzgador que permite la conversión de un tipo de sanción, en este caso, la privativa libertad, por una distinta naturaleza. De allí corresponde su determinación en todo caso a los órganos jurisdiccionales de conformidad con el artículo 204 constitucional establecer su procedencia en la particularidad de casos concretos, sin que la decisión del Tribunal Constitucional condicione de forma alguna la administración de justicia que corresponde con exclusividad al organismo judicial y sin que tampoco pueda incidir en la libertad o no de aquellos condenados por delitos de la naturaleza descrita. Y de esta forma nosotros concluimos con la presente emisión de Noti7. Les deseamos un buen fin de semana. Recuerden que puede haber humedad y lluvias presentes en el territorio nacional para que tomen sus precauciones. Que estén bien. Con permiso.